Hola chicos, soy Agustín Cugno, soy adscripto en Economía Internacional y hoy vamos a ver para la unidad 10, ¿sí? De Comercio Internacional y Crecimiento, cómo es el efecto de un cambio en la tasa de ahorro que se produce por la apertura comercial. Vamos a analizar si genera crecimiento de largo plazo o no, ¿sí? La bibliografía que vamos a usar son estos dos artículos, en realidad son capítulos de libros. La bibliografía obligatoria es el libro de Baldwin y Wiplos, ¿sí? Capítulo 7. Y una bibliografía que yo usé complementaria, que no está en el programa, pero me parece muy interesante porque tiene mucha claridad conceptual y algebraica, es el libro de Sally Martin, que seguramente ya lo habrán visto en alguna otra materia, ¿sí? Así que bueno, empecemos. Nosotros habíamos visto que en el modelo del solo Swan, sí, ya habrán visto en un video anterior, la apertura comercial puede afectar el crecimiento económico a través de la reasignación de los factores productivos, ¿sí? Pero hay otras formas que subyacente en la apertura, ¿sí? Que puede afectar al crecimiento de la economía, ¿no? Que es la modificación en la tasa de ahorro, ¿sí? Una modificación exógena, ¿sí? No es una modificación endógena, sino que se supone que cuando la economía se abre, la tasa de ahorro puede cambiar. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Y también vimos anteriormente que en el primer canal que mencioné, o sea, la reasignación de factores productivos, la economía no alcanza una tasa de crecimiento de largo plazo positiva, ¿sí? Ya que esta tasa solamente es positiva cuando el capital per cápita crece, ¿sí? Es decir, que la economía vuelve al estado estacionario, ¿sí? Eh, es decir, que solamente tenemos crecimiento transitorio de corto y de mediano plazo. Entonces, bueno, en esta presentación vamos a ver qué pasa con la dinámica del crecimiento cuando la apertura comercial modifica la tasa de ahorro y vamos a ver si esto genera un crecimiento de largo plazo, ¿sí? Sostenido. Y es muy importante recordar que en el modelo de Solo Swan, ¿sí? La tasa de ahorro es igual a la tasa de inversión, ¿sí? O sea que hablar de ahorro y hablar de inversión es lo mismo. Y otra cosa que hay que recordar muy importante, y esto es clave, es que todas las variables que vamos a usar, ahorro, inversión, capital, producto, etcétera, son todas variables per cápita. Eso es clave, ¿sí? Para poder entender la dinámica del modelo. Entonces, siempre que se hable de productos, siempre que se hable de capital, siempre que se hable de ahorro, siempre que se hable de inversión, etcétera, vamos a estar hablando de variables per cápita, ¿sí? Eso es muy importante para poder entender la dinámica del crecimiento o no de largo plazo que vamos a ver en un segundo. Bien. Vamos a recordar una ecuación básica del modelo de Solow y Swan, ¿sí? Que es la ecuación fundamental, de hecho, que dice que el cambio en el capital a lo largo del tiempo, ¿sí? Esta parte de la ecuación, es igual a el ahorro de la economía, ¿sí? O sea, la tasa de ahorro por el producto, menos, ¿sí? La depreciación del capital, ¿sí? Acuérdense que todo es per cápita, ¿eh? En sentido amplio, ¿por qué en sentido amplio? Porque no solo es la depreciación física del capital, ¿no? Sino que también es la depreciación que sufre por el crecimiento de la población, ¿no? El N este que está acá, ¿sí? Si nosotros tenemos un capital, supongan un capital ya no per cápita, sino un capital normal, sino una variable de nivel, y la población crece y el capital permanece fijo, en realidad la cantidad de capital por habitante se está cayendo, digamos, ¿no? Hay como una especie de depreciación. Por eso nosotros le llamamos depreciación del capital en sentido amplio, ¿no? Por eso aparece la N ahí sumando, ¿sí? O sea que, de nuevo, la ecuación fundamental de Solow y Swan dice que el cambio en el capital a lo largo del tiempo, sin capital per cápita, es igual a lo que se ahorra, ¿sí? O en otras palabras, lo que se invierte, ¿sí? Menos lo que se deprecia en el sentido amplio del capital per cápita, ¿sí? A su vez, es importantísimo aclarar que el producto per cápita de la economía depende del capital per cápita, ¿sí? Es una función. Y es una función que tiene rendimientos decrecientes, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces uno puede decir que la economía alcanza su estado estacionario cuando el cambio en el capital a lo largo del tiempo es cero. ¿Por qué? Porque ese cambio en el capital, per cápita, ¿no? Eh, Cuando se hace cero, la función de producción de la economía, o sea, Y sub t, también se hace cero, ¿sí? El cambio, ¿no? Entonces es exactamente equivalente a decir que el cambio en el producto es cero cuando el cambio en el capital es cero, ¿sí? Que es una situación donde se verifica que, miremos la ecuación, si uno hace cero
a esta parte de la ecuación y pasa la depreciación del capital en el sentido amplio para el otro lado, nos queda la siguiente igualdad, que la inversión de la economía, ¿sí?, es igual a la depreciación en el sentido amplio. O sea, se alcanza un estado estacionario cuando lo que se ahorra per cápita es igual a lo que se deprecia el capital per cápita en el sentido amplio, ¿sí? O sea que todo aumento en el producto que yo tengo a partir de ahí se utiliza para reponer capital depreciado, ¿sí? Bien. Entonces nosotros hemos visto también previamente que el modelo de Solo-Swan y su dinámica se puede representar de dos formas diferentes, ¿sí? Graficar el producto contra el capital, ¿sí? Esa es una. Y la otra es graficar la curva de ahorro y la curva de depreciación. Nosotros vamos a ver cómo analizar esta dinámica que vamos a ver en breve de ambas formas, ¿sí? Entonces nuestra hipótesis es que la apertura comercial puede generar un cambio en la tasa de ahorro de la economía, ¿sí? O sea, un país se abre y su tasa de ahorro, que es exógena, cambia, ¿sí? Entonces vamos a suponer que la economía se abre y que la tasa de ahorro, que es S, pasa a S', ¿sí? Donde, para el caso que vamos a ver nosotros, S' es mayor a S, es decir, que la tasa de ahorro crece. Podría darse que disminuya y el análisis es equivalente, ¿sí? Y acá dice que un ejemplo que es la integración económica europea. Cuando los países se integran, ¿sí?, que es una especie de apertura económica también, y tienen una moneda mucho más fuerte, el euro, son más fuerte que las monedas locales, van a tener una tasa de interés mucho más baja, ¿sí? Y por lo tanto va a haber bastantes incentivos a incrementar la inversión, ¿no? Así que es razonable suponer que una apertura comercial en un país lleve a un aumento en la tasa de ahorro. Veamos el gráfico rápido, lo vemos como para recordar cómo era el gráfico del producto contra el capital, ¿sí? Tenemos la función de producción de la economía, esta recta que está acá, Y sub t, ¿sí? Tenemos el ahorro de la economía, ¿sí?, o la inversión, es lo mismo, S por Y sub t original, este es el original. Tenemos la curva de depreciación, ¿sí? Y vean que es muy clave y muy importante que tanto la curva de ahorro, ¿sí?, esta que está acá, como el producto, a diferencia de la curva de depreciación, esta es lineal, la curva de depreciación es lineal, y esta curva, la curva de producto y la curva de inversión, es cóncava. Y esa es la diferencia clave del modelo de Solow-Swan para ver la dinámica que ya vamos a ver. Entonces pensemos, ¿qué pasa si se incrementa la tasa de ahorro, ¿sí?, de S a S'? ¿Sí? ¿Cuál es la dinámica del modelo? Esa es la pregunta. Recuerden que el ahorro y la inversión son iguales. Y la inversión significa un cambio en el capital, ¿sí? Eso es la definición de inversión. Entonces, bien, veamos. Antes de la apertura comercial, ¿sí?, en el punto previo, ¿sí?, antes de que se abra la economía está en un estado estacionario en el punto A, ¿sí? Acá. El ahorro o la inversión es exactamente igual a la depreciación del capital. En ese punto, la economía no se va a mover de ahí. No hay absolutamente ningún incentivo para que nada cambie. Pero nosotros nos abrimos, ¿sí? Y cuando nos abrimos, estamos suponiendo que la tasa de ahorro se incrementa S', ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La curva de ahorro, ¿sí?, que es esta que está acá, a la nueva tasa de ahorro va a rotar hacia arriba, ¿sí? Se va a hacer como un pivot, ¿sí?, hasta convertirse en esta curva que está acá. ¿Y qué pasa en ese punto? Veamos. Es decir, nosotros estamos en el punto original A, con el capital que estaría acá, ¿sí?, con esta cantidad de capital, en estado estacionario, por supuesto, y de repente se abrió la economía y ahora pasamos a esta nueva curva, ¿sí? Entonces, la nueva tasa de ahorro, ¿sí?, S', ¿sí?, siempre recordando que el ahorro y la inversión son iguales, ¿sí?, vamos a ver que vamos a estar invirtiendo en el punto C, ¿sí? Pero a ese nivel de capital inicial, la depreciación es en el punto A. Por lo tanto, esta línea verde que aparece acá va a ser capital per cápita que yo voy a ir acumulando. ¿Por qué? Porque yo estoy invirtiendo C y se está depreciando A, ¿sí? Entonces, la economía va a ir acumulando capital per cápita, ¿sí? Va a empezar a acumular capital per cápita de forma positiva, ¿sí?
Pero, ¿cómo lo va a hacer? Y eso es clave, y aquí está la clave del modelo. Lo va a hacer a tasas decrecientes. ¿Por qué? Porque la función de producción tiene rendimientos decrecientes. Y como y sub t tiene rendimientos decrecientes, S' por Y sub t, que es una constante, o sea, S', también los tiene. Por lo tanto, este incremento de capital per cápita, ¿sí? Producto de una mayor tasa de ahorro y por ende una mayor tasa de inversión, se va a hacer a tasas decrecientes, ¿sí? Miremos acá, ¿ves? Entonces dice, la inversión, que se sitúa en el punto C, como ya dije, supera la depreciación del capital per cápita en la magnitud de la línea verde. Entonces el capital por habitante va a empezar a crecer y como la función de producción depende del capital per cápita, también va a crecer el producto per cápita. Pero ¿cómo crece? Crece a tasas decrecientes, o sea, va creciendo cada vez menos, ¿sí? Mientras que la depreciación de ese capital nuevo que yo voy agregando crece a tasa constante. Y esas dos dinámicas, ¿sí? Veamos el gráfico, genera que el nuevo equilibrio de la economía esté en el punto B, donde de nuevo se vuelven a igualar, ¿sí? La inversión a este nivel de capital, si el capital del libre comercio le llamamos, ¿sí? Se iguala la inversión con la depreciación, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir de un aumento en la tasa de ahorro? Aumenta la tasa de ahorro y yo puedo invertir más y por tanto acumular más capital. Pero este capital que yo voy acumulando, ¿sí? Al tener rendimientos decrecientes en la función de producción, lo voy acumulando a tasas decrecientes. Pero la depreciación de ese capital es lineal. Entonces esa conjugación de fuerzas de la economía va a hacer que yo tienda a un punto como el B, donde la depreciación es exactamente igual a la inversión, ¿sí? Entonces toda nueva inversión funciona ¿para qué? Para reponer capital depreciado. Exactamente como habíamos visto antes, ¿sí? Por lo tanto, el nuevo equilibrio de estado estacionario, ¿sí? Va a ser donde la nueva tasa de ahorro por el producto se iguale de nuevo a la depreciación en sentido amplio, ¿sí? Con un nivel de capital per cápita superior, es cierto, o sea, cada de libre comercio es mayor que este que está acá, el producto también es superior, ¿sí? O sea, el producto original está por acá y el producto de la economía nuevo, el de libre comercio, está por acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? El crecimiento es de corto plazo o de mediano plazo. ¿Por qué? Porque la economía, una vez que llega a un nuevo nivel de capital de estado estacionario y de producto de estado estacionario, deja de crecer. Ya no hay ninguna fuerza de la economía que la saque de ese punto, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el carácter decreciente de los rendimientos del capital per cápita, ¿sí? En conjunción, o sea, sumado a la dinámica lineal o constante, como le quieran llamar, de la depreciación del mismo, o sea, del capital, generan que el incremento en la tasa de ahorro y por ende en la tasa de inversión y en el capital per cápita y en el producto per cápita, solamente produce un cambio en el valor del producto per cápita de estado estacionario, es decir, aumenta, ¿sí? En este caso de mayor porque estamos suponiendo que la tasa de ahorro crece, pero sin un crecimiento de largo plazo. El cambio en el capital a lo largo del tiempo se vuelve a igualar a cero tras un periodo y la economía deja de crecer, ¿sí? Y ahí tenemos una de las formas, la forma más usual, de analizar la dinámica en el tiempo del modelo de suelo y Swan, ¿sí? Otra forma que podemos hacer es ver las curvas de ahorro y depreciación. Y vamos a sacar exactamente la misma conclusión, ¿no? Veámoslo. Estamos en un punto inicial en asterisco, ¿sí? A la curva de inversión original, ¿sí? CI inicial. Cambia la tasa de ahorro, sube por la apertura, ¿sí? Entonces la curva de inversión, como ahora se invierte más, se desplaza hacia arriba y se empieza a invertir más, ¿sí? O sea, lo que se deprecia, la línea de la recta de depreciación es una línea constante. Lo que se invierte, ¿sí? En este punto, ¿sí? En CI', es mayor a lo que se deprecia, ¿sí? Entonces, se va empezando a acumular capital, ¿sí? Pero ¿cómo se acumula? Como hemos dicho antes, a rendimientos decrecientes, ¿sí? Y esos rendimientos decrecientes generan que la curva de inversión tenga pendiente negativa. Y al tener pendiente negativa, ¿sí? Como vemos que dice acá, se empieza a acumular capital por habitante, ¿sí? A tasas decrecientes, ¿sí? Y de nuevo, la economía va a volver a esto estacionario. ¿Por qué? Porque vamos a terminar en un punto, como este que está acá, ¿sí? Donde lo que se invierte, ¿sí? A la nueva tasa de ahorro es exactamente igual a lo que se deprecia, ¿sí?
Y la economía no tiene ningún incentivo para moverse de ahí. Una vez que llegamos a este punto, ¿sí? Que estoy señalando con el mouse, no hay ningún incentivo para que nada cambie. Por tanto, no hemos alcanzado una tasa de crecimiento de largo plazo, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Podemos concluir, ¿sí? Con estos dos métodos, ¿sí? De que en el modelo de Solow y Swan, con rendimientos decrecientes del capital per cápita, y esto es importante aclarar porque uno podría decir, Agustín, es trivial, pero no, porque tenemos otro modelo que se llama modelo AK, ¿sí? Que ya van a ver. Un incremento en la tasa de ahorro, ¿sí? Exógeno, inducido por la apertura comercial, no genera un crecimiento endógeno de largo plazo. La economía no alcanza una tasa de crecimiento de largo plazo positiva. Y esa es la conclusión que podemos llegar a partir de todo este análisis que hemos hecho. Así que bueno, espero que los hayan entendido. Cualquier cosa me pueden consultar a mi mail. Y bueno, nos vemos.